¿Cómo hago para obtener tal cosa? ¿Cómo hago para lograr tal cosa? ¿Cómo hago para estar en el Señor? ¿Cómo hago para no alejarme de Él? ¿Cómo hago para obedecer? ¿Cómo hago? Y los cómo en estos últimos meses han sido bastante abrumadores encima, y me ha llamado muchísimo la atención. Los martes en la noche siempre está el cómo. ¿Cómo? Nos quedamos un rato conversando. Pero ¿cómo logro eso? ¿Cómo es que eso se llega a dar? Y hay un elemento que resuelve el cómo, y va a depender de nosotros. Va a depender realmente si nosotros logramos accionar verdades como este valor que vamos a ver hoy. Con este valor, si lo logramos realmente dosificar nosotros y hacerlo verdad y ensayarlo todos los días, practicarlo, hacemos que la palabra y que esas promesas lleguen a tener un efecto en nosotros. Pero va a depender de nosotros, no va a depender de Dios. Dios está esperando que nosotros entremos en acción, que seamos verbo, como fue Jesús. Por eso es que lo manda. Es una de las razones, una de las tantas razones es: vean como mi Hijo Jesús actúa todos los días en base a lo que yo le digo, en base en lo que Él oye de mí, es lo que Él hace. Él no hace por sí solo, Él no hace porque a Él le da la gana, Él no hace porque su carne le pida, Él no hace porque a Él se le ocurre, sino que Él hace nada más en función de la obediencia. Pero para obedecer necesitamos ser constantes, necesitamos ser personas realmente que todos los días hagamos lo que nos corresponde. Y quiero que vean esta gráfica durante un momento. Eso es un atleta que se ha propuesto ser constante en lo que él está practicando. Y vean cómo él está haciendo un esfuerzo, pero la sombra está cansada, la sombra no quiere. Así somos nosotros cuando hacemos las cosas por nosotros mismos. Nosotros no podemos tener ni la energía, ni podemos tener el espíritu en nosotros, que es esa batería que nos mete un impulso para caminar todos los días y hacer lo que Dios ha dicho. Si nosotros no somos constantes, nuestra carne se va a dar por vencida y se va a quedar estacionada. Se va a quedar ahí, inerte, se va a quedar atrapada y no vamos a poder tener avance. De que nosotros obedezcamos es lo que hace que el cuerpo se tonifique, tome un respiro, una energía especial y camine. Pero va a caminar en función de quién le está dando la energía. Si yo me propongo a alimentarme del Espíritu, voy a escuchar al Espíritu y entonces así camino. Si yo me propongo a alimentarme de mis necesidades, de mis razonamientos, de mis conceptos, así también voy a caminar. Entonces lo voy a hacer caso a la carne, que va a ser muy lerda la respuesta, y cuando logre accionarla, tras de que es lerda, me voy a equivocar. Ser constante determina un principio, un valor en el ser humano que nos va a hacer llegar a un lugar o no vamos a llegar a ese lugar. Tener éxito va a depender de ser constante. Se tiene éxito también en Cristo Jesús. No solo éxito materialmente. Buscar primero el reino de los cielos y todo lo demás será añadido. Si yo tengo claro este concepto, yo primero seré constante en Cristo Jesús y lo demás me va a ser añadido. Ojalá que no cometamos el error de mandar cuerpos cansados a alcanzar primero el éxito material sin haber alcanzado el éxito en Cristo Jesús. Porque ahí es donde vamos a sufrir, ahí es donde vamos a ser atropellados, ahí es donde la enfermedad nos va a atacar, ahí es donde el miedo nos va a abordar, ahí es donde la depresión nos captura, porque estamos haciendo esfuerzos carnales, no esfuerzos espirituales. Estamos siendo constantes en la carne, estamos siendo constantes en los valores del mundo y no en los valores espirituales. Ser constante. Ser constante se define de una forma como muy clarita, como muy fácil de entender. Ser constante es tener un objetivo, una meta, ¿sí? Pero vean lo importante de ser constante para no estarlo confundiendo con términos o circunstancias similares, ¿sí? Es tener un objetivo que yo me propongo y hago algo fijo siempre en
pero lo hago todos los días, lo hago igual todos los días, a la misma hora, en el mismo lugar, y no hay excusas absolutamente de nada, ni de la cama, ni del sueño, ni del cansancio, ni del clima, ni si puedo o no puedo, ni si he desayunado o no he desayunado, ni si he comido o no he comido. Ser constante rebasa absolutamente todas las barreras que se levantan en contra del ser humano. Es ir a evolucionar, y ser constante es tomar situaciones sobrenaturales para sobrepasar toda condición adversa material. La perseverancia se parece a esto y no lo es. La perseverancia tiene, a diferencia de ser constante, un ingrediente que es que yo me puedo contar de ser perseverante a moldar a cualquier circunstancia. Varío los métodos, varío el sistema, varío lo que yo quiera contar de llegar ahí. Ser constante no. Ser constante es, repito, algo a pesar de lo que sea. Por ejemplo, yo puedo perseverar igual en ser este atleta que quiere vencer el cansancio que tiene, pero yo puedo tomar una decisión y digo, dependiendo de mi condición económica, la verdad es que yo tengo mucho sueño, me voy a quedar durmiendo y en la tarde hago el recorrido que tengo que hacer. Aquí se marca la diferencia. En Cristo Jesús somos primeros constantes, porque yo al sueño lo voy a vencer y le digo, usted no me domina. Ven, hay una diferencia total, porque nos damos cuenta si tenemos dominio propio y quién gobierna en nosotros. Porque Dios nos dio un espíritu de valentía y de amor, y es para que nosotros seamos los que dominemos. Él dice, dejo todo esto para que ustedes se enseñoreen, estén por encima. Entonces nosotros tenemos que estar por encima del sueño, por encima del aburrido, por encima del dolor, por encima de la adversidad, por encima de la lluvia, por encima de la nieve, por encima de cualquier cosa. Cuando nosotros demostremos en eso, podemos ser constantes. Y entonces vamos a vencer, y no nos vamos a ir acomodando al mundo. Porque puede ser que yo sea perseverante, pero siempre meto excusas. Porque ya me ganó el sueldo hoy. Si yo ya hoy, mira, tuve 2 clientes y cada uno me dejó 100,000 colones, ya la hice hoy. El que es constante no. Dice, tengo 2 clientes, pero voy a hacer 4. ¿Sí? Corrí 10 kilómetros, pero mañana corro 11. Pareciera, y hago la aclaración, eso que dice haciendo algo fijo siempre, pareciera que va a ser aburrido y que va a ser nada más una repetición tonta. Eso es una mentira. Ejemplo, si yo he decidido llegar corriendo o caminando en bicicleta a Punta Arenas, yo no voy a poder llegar de un solo la primera vez. Sé que me voy a proponer llegar a La Juela, sé que voy a proponer llegar después a Grecia, después a Naranjo, después a Palmares, después a San Ramón, después estoy en Barranca, cuando me doy cuenta estoy. Para hacer eso, todos los días va a haber un reto diferente, todos los días va a haber precisamente un cambio de clima, todos los días va a haber algo que sobrepasar. Eso es ser constante. El Señor quiere que nosotros seamos constantes en sus verdades, en sus aplicaciones, en lo que Él nos ordena, no de vez en cuando, no solo el domingo, no solo el martes, no solo el jueves, no solo cuando voy y me atrevo a ayudar a alguien. No, eso es un estilo de vida. La constancia es algo que el Espíritu de Dios pone para que el ser humano en su cansancio haga que su mente vuele y jale el cuerpo. Eso es ser constante. Ser constante tiene características como esta. Es tener claro, entonces, que yo debo tener un propósito. Y vean lo importante como ya se empiezan las composiciones de las palabras. Tengo un propósito, pero ese propósito se desvanece muy fácil si yo no tengo fe. El propósito es rapidito, un mes después, 15 días después, ya 6 meses, ese propósito que yo tenía se desvaneció. Pero si yo le añado fe a ese propósito, todos los días tengo esa fe, yo puedo llegar a lograr ese propósito. Ser constante es ser fiel y fuerte. Vean qué importante. Y aquí empiezan esos
términos, le pido a Dios que ojalá hoy les quede. ¿Sí? Ser fiel. ¿Fiel a qué? La fidelidad a la palabra nos llena uno de una energía que le da fortaleza. Por eso estamos mencionando las dos. Fiel. ¿Por qué? Porque en el término del diccionario común y corriente, que es extraído de eso, ser fiel, yo puedo ser fiel al mundo, yo puedo ser fiel a una bicicleta, yo puedo ser fiel a una vitamina, yo puedo ser fiel a la vanidad, y entonces me inyecto con tal de lograr el éxito, con tal de llegar a la meta, ¿verdad? Y no es eso lo que es fiel. Determina la fortaleza mía mental, espiritual y física de dónde viene. ¿Quién realmente es la simiente para que yo tenga una exploración clara? Cuando yo tengo esos principios definidos en mi vida, entonces la fidelidad, el propósito y la fe me van a dar una fortaleza especial que me hacen llegar siempre a ese propósito. Esas son las vitaminas que me hacen vencer obstáculos, que me hacen ir por encima de la lluvia, que me hacen ir por encima del sueño y la cobija que no se me pega, ¿verdad? Más bien agarro la cobija y digo, no es parte mía, usted no me vence, yo sí me levanto, yo sí puedo estudiar 3 horas diarias, sí puedo hacer 8 horas diarias, sí puedo correr tantas horas al día, sí puedo hacer tal cosa, sí puedo alcanzar, sí puedo dominar. Y aquí es donde empieza esta fortaleza especial a través de la fidelidad. A la vez, ser constante es cuando yo me atrevo a comprometerme, ¿sí? A comprometerme con ese propósito sin que nunca ese compromiso lo determine el tiempo. Nosotros en el Señor, cuando aprendemos precisamente a ser fiel a su palabra, llegamos a entender que hay 2 tipos de tiempos. El tiempo kairos, que es el de Él, que es eterno, y el tiempo del cronómetro, que le demos nosotros con el reloj, y nos sujeta, y nos pone cámaras. Y entonces ya después vemos y decimos, mira, yo tengo muchos meses de estar en medio pulseando el proyecto, ¿sí? A veces se me pega la cobija, a veces se me pega lo otro, oigo a aquel que me quiere desviar, ya me aburrí, no tuve frutos, y me voy. En el Señor, si yo aprendo a ser fiel, aprendo a escucharlo, me voy metiendo en un tiempo ilimitado, en un tiempo que no me corroba, en un tiempo que no me trae ni presión ni estrés, aunque no estamos sometidos constantemente. La mayoría del estrés de nosotros viene por desesperanza económica y porque en ese tiempo no logramos esa economía que necesitamos. Es porque funcionamos todos en el tiempo del cronómetro y no nos metemos en el tiempo del kairos. Meternos en el tiempo del kairos es lo que hace que yo siga luchando constantemente, todos los días, todo minuto y a todo segundo, ¿sí? Ser constante, no permitir ser abatido o desviado de mi propósito. ¿Cuántas veces tenemos que pasar años para volver a recuperar un negocio, una meta, un sueño? Claro, mira, si fue que me dejé engañar o me dejé seducir por aquel que me recomendó no lo haga. Yo dije, mira, si yo hubiera hecho este negocio hace 5 años no estaría. Dice, ya hoy la ventecita aquella de mangos o de tortillas que parecía insignificante, dice, ya sería un motor completo, ya estaría produciendo lo que no nos ganamos hoy. Y nada más porque nos dejamos seducir, nos dejamos muy rápidamente influenciar por personas que no tienen fe y que no saben de la fidelidad de Dios. Nos sacan del rumbo, nos sacan del camino, nos sacan de lo que debimos haber producido o deberíamos estar produciendo en este momento. Y uno se jala los pelos, todo nos ha pasado. ¡Ay! ¡Qué hora! Yo orgulloso de los que recibes. Ahí estaría la maquinita. Eso es porque somos inconstantes, definitivamente. ¿Sí? En Gálatas 5:17 dice, vean qué importante, porque no voy a devolver un poquito, ¿sí? Quisiera que reflexionáramos en eso. Todo esto suena como un libro, ¿verdad? Y como retador. Entonces cualquiera se queda en eso. En esta charla, si quisiera hacer un poquito de énfasis, ojalá ustedes mediten un poquito. Muchas veces oímos charlas de eso, son súper motivadoras.
Vemos a gente con un speech buenísimo, como hablan y como lo hacen sentirse a uno. Miren, comprométanse, miren, ustedes son de propósito, ustedes son de fe, vamos, ustedes no tienen que ser abatidos ni desviados, y nos ponen a hacer ejercicios. A eso 10,000 veces. Y hacen todos los ejercicios buenos, hacen los ensayos y los tallercitos, y los trae cómo no ser abatido, cómo comprometerme, cómo ¿verdad? Y sale uno en la tarde, hecho un campeón, y llega a la casa, no puede ni dormir, y se levanta todo el día así, y allá resuelve, ya amaneció oscuro, y se abatido, abata un grito de seguridad, empieza para atrás. ¿Qué quiere decir? Son emociones. Han incentivado nuestras emociones, pero no hay una fuerza interior que haga que estos conceptos de verdad sean aplicables. La pregunta es, ¿por qué no sucede eso? ¿Qué es lo que hace que la emoción, que la levantaron en ese momento, que es válido, que subió como las espumas a través de todo esto, ¿verdad? Y el máximo que después nos ponen a Malcolm Jordan, muerto de hambre, ¿verdad? El negrito aquel está yo donde vivía, y después lo ve, ¿verdad? Multimillonario, ¿verdad? De rechazar, y nos ponen figuras de todo tipo que han logrado eso. ¿Por qué es que a nosotros se nos fuma eso? ¿Qué es lo que hace? Que esa emoción no logre estar aquí donde subió, para que todos los días nos den una energía. A ver, ¿qué es lo que hace? ¿Por qué? ¿Qué se disipa, por favor? Porque ven, ahí están las características, es facilísimo. Ser constante, supuestamente bajo esta definición. Ven, eso cualquiera, con el nivel intelectual que ustedes tienen todos, con el nivel cultural y educativo, es facilísimo. Porque no es en nosotros un alimento diario que nos dé una fuerza para ser constantes en ese mundo. Falta de compromiso. Sí, ahí está, es comprometerte. Porque él mismo de comprometerse se me desvanece, me comprometo un rato. No oyen esto, ay, yo me ofrezco, ay, yo ayudo, ya. Vino el primer choque. ¿Qué se hizo? Compromiso de actividad. Incluso por eso Dios dice, a mí no me prometan nada. Ustedes no pueden cumplir con la promesa. Si abrieron la boca, bueno, se de Dios. Son los versículos que hemos realizado hoy. Se puede escuchar muy castigado. Eso es una verdad. Porque no quiere que los compromisos los hagamos con nosotros. Y de todos nos ofrecemos. Vino la primera lluvia. Vino primero y porque no estamos convencidos. Pero ¿qué es lo que hace que esto se disipe, que el compromiso se disipe serio? Yo he escuchado en estos años a gente comprometerse a cosas serias delante de Dios. Y siempre tienen una excusa. Que me cayó mal, que me gritó, un montón de lo que yo llamo, van a disculpar mi lenguaje, pendejadas humanas, es pura carne. Y es que uno tiene que tener una meta. Y tras esa meta, y hay que tener dominio propio, y hay que tener una fuerza interior que al final solamente se la da la condición que uno pueda tener con Dios. Una fuerza interior. Me parece. Bien, una fuerza interior. Esto es lo que hubo. El ser constante se ha aniquilado porque, ¿verdad? Es como que se nos quitaron una vitamina, nos quedamos anémicos. Nos desinflamos, nos quedamos sin fuerza. ¿Por qué la fuerza es eliminada de nosotros? Porque es nuestra. Amén. Amén. ¿Qué es lo que sucede realmente dentro de nosotros? Está en la palabra, está aquí en la palabra. Facilísimo. Gálatas 5:17. Siempre que nos desinflamos de un compromiso, siempre que somos inconstantes, es lo que está sucediendo. Eso es todo. Nos aniquila totalmente. Y es como, por eso les decía, pongan atención a la primera fotografía de la estrella. Él está saliendo en carrera y la sombra está cansada. Es por eso. Gálatas 5:17. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu de Dios. Todas las personas somos esto. De un lado tenemos
los angelitos buenos y del otro lado los angelitos malos, ¿sí? Y están en esta guerra. En cada oído uno nos habla, dice. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas, ¿verdad? Amén por ese término. Esas dos fuerzas, ¿sí? Luchan constantemente entre sí. Tienen constancia. Satanás es constante en lo que él hace. Él no se cansa nunca de perseverar a cualquier hora, pero es constante en apuntar siempre al mismo lugar de nosotros, a la misma debilidad. Siempre la va a estar atacando, ¿verdad? Siempre a todos nosotros. Es curioso, indiferentemente del proyecto, de la relación que tengamos, en cualquiera de ellas, siempre es lo mismo que nos ataca, porque Él es constante. Él tiene esta habilidad desarrollada, ¿sí? Él no pierde tiempo en otras cosas. Él sabe que si mi debilidad está en el dinero, ahí va a estar apuntando. ¡Pum, pum, pum, pum! Dinero, 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 dinero. Y ahí nos desciframos, ¿sí? Somos débiles en el amor. Amor, amor, infiel, infiel. ¡Pum, pum, pum, pum! Y ahí estamos preocupados. Emociones, ¡pum, pum, pum! Y ahí, pereza. Y ahí va a estar con la pereza todo el día. ¡Pum, pum, pum! Tranquilo, constante. Eres así. Como un robotcito. Vean qué importante es. Está con el dedo así, ¿sí? Y Dios manda a su espíritu a hacer esto así al otro lado. ¿Por qué? Vence lo que Satanás dice. Aquí está Dios con su posición y está Satanás con su posición. ¿Por qué? Por nuestro libre albedrío y por nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza nos va a desgastar y nosotros hemos decidido ahí creerle más a lo que nos está metiendo el desgaste que a creer en la promesa que Dios hace. ¿Decisión de quién? De nosotros. Libre albedrío. ¿Sí? Y entonces ahí nos estamos arruinando, ahí nos estamos quedando precisamente paralizados. Ahí nos quedamos como aquel paralítico de Siloé, ¿sí? Que ya se acostumbró solo a pedir. Nada más está así para que le den, pero él no da nada. Absolutamente nada. Dice, yo ya soy paralítico. Y recuerden, ese paralítico, él mismo sin ser ciego, ya estaba terminando siendo ciego a la vez, paralítico y ciego. Porque ya ni siquiera es tan vago que ya ni siquiera ve, para que voy a ver, se nada más pone la mano y nada. No es constante. No es una persona que esté constantemente ejercitando su cuerpo aunque sus piernas no se muevan. No es constante en lograr llegar a otro lugar. No es constante para ver más allá. No es constante para hablar lo que debe hablar. Pero él no tiene constancia, no tiene ningún objetivo. Entonces no puede ser constante en nada. ¿En qué somos nosotros constantes? ¿Cuál es nuestro objetivo hoy? Si Dios apareciera ahorita, así, miren, yo lo único que quiero saber es cuál es el objetivo de usted. ¿Cuál es el objetivo? Y lo tuviéramos que definir ahorita, dice, mire, le doy 30 segundos. Eso es mucho para definir el objetivo de usted. Piensa. Dice nada más. Dice, lo único que me digan es cuál es el objetivo. Ahora sí, díganme cómo van a hacer para ser constantes para alcanzar ese objetivo. ¿Y cómo van a hacer con eso? Dice, eso yo no se los voy a quitar, así como ustedes van a decidir cómo hacen. Y entonces empezaron dos cristianitos, ya que simpáticos que somos nosotros, Dios pasa muerto de risa. Entonces, empieza el cristianito. No importa que las vocecillas estén. Señor, pero dame. Yo sigo aquí durmiendo. Pero mándame el trabajo. Y durmiendo en la cama. Y yo decía, ¿qué pasa? Este vagabundo. Ay, Señor, pero prepara la situación que tuvo con mi novia. Pero uno sin hacer nada, sin ir a pedir perdón, sin mandarle las flores, sin mandarle la tarjeta, pura paga, sin nada. ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Qué hacemos para ser constantes en el objetivo? ¿Cómo hacemos para que eso sea eliminado? Si así es, el ser humano es así, está retratado. ¿Cómo hacemos con esa naturaleza pecaminosa que su objetivo es que no seamos constantes? Ese es el objetivo de Satanás.
ser inconstantes nosotros en las cosas del Señor. Para ser más constantes en la carne, para ser más constantes en el mundo y para ser más constantes en las partes materiales del mundo. ¿Cómo hacemos para eliminar eso? Porque contradice lo que Dios dice. Buscar primero el reino de los cielos. Yo tengo que buscar primero el lado de Dios para que luego sea dado. Pero estamos al revés. Y ahí perdemos la constancia. Dice, y aquí mismo da la respuesta. Dios es así. Nos pone siempre a nosotros la premisa de la carne y siempre Él responde lo que atormenta y ata nuestra carne. Más adelante en Gálatas 5 dice, respondiendo en el verso 24, dice, mire, los que pertenecen a Cristo Jesús, han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de esa naturaleza pecaminosa, ¿sí? Y los han crucificado ahí. Entonces tienen dos términos, ¿sí? Voy y clavo, pum, 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 ¿sí? Y crucifico. Son dos cosas diferentes, muy similares, están dentro del mismo proceso. Es decir, voy y clavo y me quedo hasta que haya muerte. Una muerte donde yo acepto que es Cristo Jesús quien lo está haciendo por mí. Y aquí es donde empieza esta alabanza al Señor, este agradecimiento, este te amo profundo que tuvo esta señora revelación hoy aquí a primera hora, ¿sí? Porque aquí somos un montón de malagradecidos, creyendo que por haber aceptado a Jesús ya no debemos agradecer. El agradecimiento de nosotros debe ser constante, cada minuto, cada segundo. Solo Él lo ha hecho por nosotros. ¿Cómo hacemos este ejercicio que pareciera tan fácil? ¿Cómo vamos y clavamos las pasiones y los deseos de nuestra naturaleza en la cruz? ¿Cómo se hace esto? Yo lo que hago todos los días es que me agarro y me regaño a las 2, 3 de la mañana y saco una pata y empiezo la lucha conmigo y después lamento y la vuelvo a sacar y me hablo a la carne porque mi carne en ese momento está pensando, queriendo y sintiendo. Y entonces, mi espíritu quiere ir a leer la palabra. Entonces yo tengo que sobreponerme a mi carne porque me está... Así es. Ustedes han visto estos que llegaron a estos extremos de estarse autoflagelando. ¿Sí? El autoflagelamiento tiene toda una historia, un fundamento valiosísimo, que se volvió extremista. Pero en realidad eso, en los inicios de ese proceso, en la gente que hacía un sacrificio nada más para reconocer que la carne siempre nos va a traicionar y que la carne hay que doblegar. Como ejercicio inicial es maravilloso. Y eso es lo que debemos hacer. ¿A qué viene Cristo Jesús a decir? Pues miren, ese sacrificio de la carne hay que hacer es tan doloroso, despedaza tanto a la gente, lo confunde tanto emocionalmente que yo lo voy a hacer por ustedes. ¡Qué maravilla! Dice, mi cuerpo se desgarró, se despedazó por ustedes, para que en ustedes la carne no los consuma de esta manera. Así que yo lo voy a hacer por ustedes, pero eso sí, reconózcanlo arrepintiéndose. Como tienen que ser, para que esa acción pecaminosa no tome sus carnes y pueda mi espíritu entonces empezar a gobernarlos. Esta es una concepción espiritual de las más profundas que hay. Muchas veces la leemos rápido y creemos que esto es rapidísimo, y como Jesús ya hizo el sacrificio, para nosotros es entendible. Empieza a ser medio entendible cuando nosotros estuviéramos dispuestos a hacer todos los días casi que un sacrificio de eso, de autoflagelar sin hacerlo, ¿verdad? Sino como principio básico de entender que nuestra carne debe ser dominada, que nuestros pensamientos deben ser dominados, deben morir ahí, porque para ser resucitados en una manifestación eterna, la carne debe ser consumada, el pensamiento debe ser anulado para que sea esa presencia que nos gobierne y podamos realmente ser guiados por el Espíritu. Por eso el verso 25 termina diciendo,
Miren, ya que vivimos por el Espíritu, entonces sigamos la guía del Espíritu, no de la carne. Sigamos esa guía maravillosa y perfecta que tenemos. Dice, en cada aspecto de nuestra vida, vean, dice en cada aspecto, en cada detalle, en cada segundo. No es de vez en cuando, no es al final del día, cuando hacemos el check y decimos, ay, Espíritu, por ver, ¿qué te dice caso? Dice, vamos a hacer un check y lo vas a ir viendo. ¿Verdad? Un checklist, ahí lo tenemos. Pero ¿para qué se llama el tipo de espalda? Siempre como un entrenamiento inicial. Lo lógico sería que más bien en la madrugada, más bien digamos, Señor, me dispongo. Número 1, doblego mi carne. Sé que mi carne es doblegada ahí en la cruz, Señor. Aquí me quedo. Voy a morir hasta que yo reconozca. El reconocimiento requiere arrepentimiento. Ahí sí muere. ¿Sí? Y te acepto a ti como mi Salvador para que mi carne quede consumada. Ahora sí, me quedo aquí en espíritu hasta recibir tus indicaciones. Y ahí entro en el tiempo kairos. Pero como me levanto 5 para las 7, nunca va a tener tiempo, me consume el tiempo cronos. Como soy tan vagabundo y yo no he sido constante en levantarme más temprano para escuchar a Dios, no entiendo esta cosa de levantarme en la madrugada. Pareciera de todo, pareciera de aquello. Entonces, como yo soy más vivillo, quiero jugarme el asunto, tomo un atisbo, no tengo la guía de Dios y todo entiende. Un paso tras un paso, camino en la carne, camino cansado, no estoy abastecido del Espíritu, no estoy siendo guiado en cada detalle, soy guiado en lo que mi Espíritu puede escuchar a través de ese bulto grande de la carne. La voz viene y la carnota lo va a detener, esa voz que hay allí. Entonces no voy a ser constante absolutamente en nada, voy a andar a ciegas, voy a andar precisamente cambiando por aquí, o no tener. La persona que guiada por el Espíritu no hace todo eso, va tranquilo así, pero va en un camino de sereno, paz, acabó el día, pero hay un premio que lo dijo David, perdón, en su presencia y plenitud de gozo. Para guardarnos de eso. Y entonces son 8 horitas bien trabajaditas, en paz, tranquilas. Y el que haga el orfo son 12 horas, 16 horas en estrés y en angustia. Entonces no puede hacer nada en paz. Ser constante requiere que la carne sea dominada. Que esta situación está aquí por nuestro libre albedrío, lo decidamos siempre. Vean lo que dice Santiago. Dice, vean, hermanos míos, hermanitos míos. En aquel entonces se utilizaba muchísimo el amado, ¿sí? El amado se lo han degenerado muchísimo, se ve casi como burla. Amados tiene toda una connotación. Amados en realidad quería decir, a vos que te conozco, vos que sos de mi familia, nosotros que somos familia, hermanos, nos conocemos con algo. Por eso hablan así, es decir, amados hermanos, cuando tengan que enfrentar problemas, y vean aquí, esto parece sarcástico, esto es como con lo que sucede hoy en día, pareciera esto un chiste. Considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. ¿Quién se alegra de los problemas? Yo. Vean los neófitos y, como digo yo, los primitivos que somos, que a los problemas los subimos y lo vemos como algo horrible. Vean qué mal preparados que estamos, vean qué deformados que estamos. El problema nada más es una circunstancia más dentro de cualquier materia. El problema no tiene ni miedo ni conlleva fracaso nunca. Pero como si entrenado en la carne, sí lo va a cambiar. Los que son edificados en el Espíritu, el problema nada más es un ingrediente más dentro de la sopa de la ¿En eso tendré esa misión? Sí, digo yo. ¿Verdad? A veces en una ensalada viene un ingrediente que a mí no me gusta. Lo aparte, como sabe, para algunos es un clavo de olor. ¿Verdad? Puede ser que el clavo de olor le esté dando a aquello que estoy comiendo algún sabor delicioso. Si lo muerdo, no me gusta, ¿verdad? Eso es un problema. En Dios ese es el problema. Sabe bien, pero el morderlo puede hacer que no lo pueda digerir. ¿Lo voy a explicar? Sí. Nada más que tengo que hacer, apartarlo. Determinar, decir, mira, clavo de olor, qué lindo, clavo de olor. Uy, su aroma me encanta, pero no lo puedo morder. Con los problemas es lo mismo. Ay, mira, a mí me encanta, pero yo no debo digerir el problema. ¿Ok?
Si nosotros estuviéramos entrenados en el espíritu de esa manera, los problemas se vuelven una dimensión, más bien un proceso de explicar. No tengo un problema para resolverlo rápido, voy a enfrentarlo a ver si tengo la capacidad. Pero vamos a un problema, no quiero. Dios va a poder llorar, nos estresamos, nos volvemos histéricos, entramos en depresión, perdemos la paz. porque los problemas los vemos como algo negativo. Aquí Santiago está diciendo, miren, enfrentar problemas deberían ustedes producirle alegría. Ahora sí, ¿por qué no produce alegría? Me voy a atrasar, ¿sí? Me devuelvo. Si yo soy entrenado y a mí lo que me domina es este punto rojito, ¿quién no va a tener miedo? Si el problema me va a llevar a dolores, a fracaso. Si yo tengo vivo en Cristo Jesús, el problema entrenado en Cristo es un pasión. Porque además yo ni me desgasto en resolverlo, Él va y lucha por mí. Yo me siento a ver a Jesús actuando. Ay, Dios mío, lo están metiendo conmigo. Usted es el representante mío, vaya y luche por mí. ¿Verdad? Ay, señor, no, ¿quieren quitar la plata? Vaya, señor, tráigame ese dinero que se nos está robando, ¿no? ¿De qué me preocupas? Si Él es el Todopoderoso, o es un inútil que no me puede revertir. No, pero para nosotros es un inútil todos los días, hay muchos problemas económicos. Es porque es la carne que nos está gobernando. Entonces, ¿quién no le va a tener miedo a los problemas? Si le tenemos miedo a los problemas, porque estamos siendo gobernados por la carne y por la dirección de Satanás. Suena feo, suena grueso, suena como si fuera una sentencia, pero esa es la verdad ante la palabra. Eliminado el miedo, es porque estamos gobernados, ¿sí? Por Cristo Jesús. Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar problemas, consideren como un tiempo para alegrarse mucho. Veo que es sarcasmo, pareciera. Porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, ¿para qué son las pruebas? ¿Para qué son los problemas? Para probar la fe. Nada más para poner una prueba a la fe. Dice, la constancia tiene una oportunidad de desarrollarse. Una. ¿Sí? Sucumbimos, nos llenamos de miedo y anulan la constancia. Se desinfló. Vuelvo al mismo vagabundo, el mismo perezoso, ya no voy a insistir, ya no voy a perseverar, ya pierdo la fe en que mi proyecto era ese. Ese que me dijo, tonto, ¿cómo vas a poner un negocio de empanadas? Qué vergonzoso, qué idiota. ¿Y cuántos negocios de empanadas ahora? Impresionante, ¿verdad? Vean de nuestro café. Vean, es que a mí me hace una gracia. ¿Cuál es el café más caro aquí en Costa Rica ahorita? Aquí en Escazú. ¿Cómo se llama ese negocio? ¿Hay dos? Starbucks. ¿De dónde es ese café? ¡De aquí! ¡Antes, verdad! Cuesta una peseta. Y vamos a ir a comprarnos en 5,000 pesos el tallo. ¡Qué impresionante! ¿Ah? Porque no sabemos lo que... Sí, se ha perdido. Entonces, amigos, todos los rigurosos, ¿verdad? Es lindísimo ver, a mí que me gusta el mercadeo. ¿Por qué se vende tan caro? No sé si ustedes saben. Porque descubrieron que a través de la marca a la gente le da presencia y le da look. Y eso es lo que venden a través del mercadeo. Que la gente se sienta así. Vanidad. No es lo mismo tomarse ese mismo que en el mercado. Y entonces le da. Pero es el mismo, ¿sabes? A mí que me encanta hacer pruebillas, a mí esas pruebas me fascinan, yo me realizo. Yo he cogido chunches de ellos, ¿verdad? Y voy y le echo un café corriente, y le doy algo, qué maravilla. Y digo, ¿qué se está tomando el café, ¿verdad? Se está tomando el café. Eso sí es verdad, pero también los ambientes son muy importantes. No, de acuerdo. No, usted se tome depende, se pone la mesa bien bonita y puede ser la cosilla más sencilla, pero la mesa bien buena. No, de acuerdo. Estoy hablando solo del producto, no estoy hablando del resto de los ingredientes porque es toda una maquinaria detrás, ¿verdad? Del asunto, pero digo yo, a mí me hace mucha gracia ver que no nos damos cuenta precisamente de la oportunidad que estamos perdiendo, la oportunidad para desarrollarnos, la oportunidad como tal.
Esa vez que fue constante la restauración. Claro, hubo constancia en la otra persona en perseverar, constancia hasta lograr el asunto. ¿Sí? Hasta que llegó, ¡pum! Y dio al asunto. Esa vez que no se ganaría de otro. Claro, hay miles de cosas, ¿verdad? Considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre se pone a prueba la fe. La constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Entonces nosotros, al ser inconstantes, vamos a perder oportunidades como de este tipo. Vamos a perder miles de oportunidades de productos que nosotros tenemos, de valores que nosotros tenemos, y otro que sí es constante nos lo van a vender 10 veces más caro, sacado de nosotros mismos, con nuestro esfuerzo y todo lo demás. ¿Sí? Así hay muchas cosas espirituales, así hay muchas cosas que desaparecen en nuestra vida a la falta de constancia. ¿Sí? Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos. Ojo, serán perfectos y completos y no les faltará nada. ¿Qué nos falta a nosotros? Constancia. Por eso nos falta de todo. Entonces empezamos. El Señor es mi pastor y nada me faltará. ¿Sí? Y entonces el Señor dice, claro que yo soy pastor, pues lo único que le falta es constancia. Porque ya me tiene a mí. Es muy extraño, vean esto. Pregúnteselo de verdad, teológicamente y doctrinalmente. ¿Por qué si tenemos a Cristo Jesús siempre nos faltan cosas? Porque no hay constancia. No hay constancia en lo que Él necesita de nosotros. Él está con nosotros, ¿sí? Entonces voy a suponer que Cristo Jesús está aquí. Todos los días conmigo, ¿sí? Y Él dice, nada te faltará si estás conmigo, si yo estoy contigo, nada te faltará. ¿Qué es estar aquí Él y yo conmigo? Para que yo tenga lo que yo haga y cumpla con los requisitos que Él quiere. ¿Sí? Pero entonces yo camino en la carne, como el muñequillo aquí rojo. Ando jalando a Jesús, por lo tanto yo ando haciendo lo que el muñequillo rojo dice, y ando a la vez orando o rezando para otros. El Señor es mi pastor y nada me faltará. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Pero mis acciones hacen lo que este dice, no lo que Jesús dice. ¿Cuál es mi producto final? Que siempre van a hacer falta cosas. Y nos volvemos religiosos invocando solo a Jesús. No nos revisamos nosotros y nos damos cuenta que nos estamos burlando de Jesús. Y Jesús ahí contando con paciencia. Y yo que estoy a la par de mí. Y yo que prometí acompañaros aquí. Y no hace nada. Y yo le digo. Y siempre hace lo que yo dice. Y a la vez, pero el partido aprendió a orar. Me tiene movido gastado. Se me suplica todo el día. Sus acciones es todo lo contrario de lo que me suplica. Tenemos que ser constantes en su verdad. Ser constantes realmente. Dice Josué 1.8, nos da una recomendación. Dice, vea, estudia constantemente. ¿Estudia qué? Constantemente. Constantemente. ¿Qué es constancia que vimos al inicio? Hacer algo fijo todos los días, constantemente. Repetir todos los días, fijamente. Todos los días. Indiferentemente de lo que sucede. Entonces estudia indiferentemente de lo que suceda y todos los días este libro de instrucción. Y él dice, ok, ¿cómo se estudia? Dice, meditando en él de día y de noche. Para asegurarte de que todo esto es para qué, nada más para una cosa. ¿Para qué? Para obedecer, obediencia. Lo que vimos el martes pasado. ¿Sí? Obediencia. Para obedecer todo lo que allí está escrito. No para obedecer una parte de lo que yo he creído o lo que yo quiero aplicar. Dice todo. Y todo es todo. Abarca hasta las cosas que me parecieran a mí feas o ilógicas de cumplir. Punto, desde los ritos hasta las obligaciones, hasta las posiciones y hasta las actitudes que yo debo tener siempre. Pensamientos, actitudes y acciones las personas. ¿Las hacemos nosotros? Solo entonces, y vean, dice, solo entonces bajo esta condición prosperarás. Y te irá bien en todo lo que hagas. Solo bajo esa premisa, ¿no? Me salgo de esa premisa, voy a prosperar. Y entonces estoy preguntando,
prospero, que no llego a todo, que no llego aquí, porque no llego a aquí está al principio, nada más de revisar de estas condiciones. ¿Cuáles son las que yo no hago o aplico? En que no soy constante para que esa prosperidad no me alcance. Dice, vean, qué bueno conocer eso. Dice en 1:11. También pedimos que se fortalezcan con todo el glorioso poder de Dios para que tengan toda ¿qué? Vean lo que uno necesita. Vean por favor el ingrediente. Para ser constante, yo nada más y nada menos necesito nada más del poder de Dios. Todo el poder de Dios en mi vida. Sin eso, no llego a ser eso. ¿Cómo obtenemos el poder de Dios en nuestra vida? Porque eso suena muy lindo. ¿Cómo se conquista el poder de Dios? El poder de Dios es lo que nos da constancia y paciencia, dice aquí. ¿Sí? Esas dos juntas hacen una mancuerna, porque el perseverar, el ser constante en algo, va a requerir tiempo, el tiempo de Dios. Ese tiempo hace que yo todos los días, una vez, otra vez, y puede hacer que tenga un año, 5, y necesito seguir 6, 7, 8, 9, 10. ¿Qué sucede? ¿Cómo conquisto el poder de Dios? ¿Cómo? Vean lo importante de ser constante. Me ven un poquito esto, por favor. ¿Sí? Una gota por sí misma de agua. ¿Sí? Ella es lo más soluble, lo más inútil que hay. Pero esa gotita todos los días, ustedes la ponen, rompe rocas, rompe el material más fuerte, el hierro, lo que sea, el acero. Ustedes lo ponen esa gota todos los días. Un año después, ustedes van a ver que tiene un gota. ¿Cuál era una de las mayores torturas chinas? Se quedaron extrañados los primeros que los tomaban, porque estaban acostumbrados, ¿verdad?, que los electrizaban, los descuartizaban, les pegaban, y uno de los primeros prisioneros que toman de este lado del occidente hace un recuento del lugar donde lo ven. Entonces se lo llevan a un lugar austero, un aposento, y no había nada, y había nada más una silla, y una silla hasta media bonita, media confortable, ¿verdad?, no era llena de clavos ni de espinos, y él volvió para todos lados esperando que le sacaran los látigos. Algo, y personas que lo iban, ¿verdad? No, vamos a llegar, me siéntese ahí. Yo se sentó, fue perdiendo el miedo y lo amarraron. Y se quedó amarrado y no apareció nadie. Nunca apareció nadie. Sí, y se volvió loco. Porque lo único que le dejaba caer de vez en cuando era una gota de agua en la cabeza. Loco. Con un sonido, cero sonido, cero bulla, aislado totalmente en el silencio máximo. Solo la bulla vuelve loco a una persona, así que todavía la haya deteriorado en la cabeza. Solo el sonar, el son, y los llegaban a perforar, encontraban los cuerpos, los esqueletos con una perforación desde aquí, bajaba prácticamente al material perfecto, como si un láser hubiera pasado de la verdad. Y eso es lo que va haciendo, va comiéndose los sesos y la persona sigue viva. ¿Sí? Y va deteriorando cada uno de los órganos, el corazón y todo, hasta que llega al corazón y es donde estalla y sigue comiéndole los huesos y le sale el otro lado. Los intestinos ¿Qué necesitamos? Necesitamos el poder de Dios para romper toda mentira, para romper el fracaso, para romper el miedo. Hoy le vamos a pedir a Dios, Señor, hoy pido que tu poder descienda en mí para que se rompan las cadenas, se rompa la miseria, se rompa el miedo, se rompa la inconstancia, se rompa en mí la vagabundería, se rompa. Nosotros tenemos que pedir, nosotros tenemos que llegar a ese mundo espiritual, nosotros tenemos que llegar a apoderarnos del poder de Dios y decir, Señor, yo me arrepiento. La única forma de apoderarnos de ese poder para ser constantes y que eso destruya, como esa gota en mi casa, todo, eso lo va a hacer si yo voy a la cruz y pongo absolutamente todos los deseos de la carne, todos los deseos de mi pensamiento,
y los pongo ahí en la cruz en el Señor que se han crucificado, yo estoy de acuerdo en que tú te los lleves, yo estoy de acuerdo totalmente, lo reconozco que soy un avaro, reconozco que mi Dios es el dinero, reconozco que me encanta tal cosa. Dios no se va a enojar. Dios lo único que quiere es que esos deseos pecaminosos queden ahí sepultados para siempre. A partir de ahí, en mí empieza el poder del Espíritu. Y si ese poder del Espíritu todos los días lo disipo gota a gota, derrumba toda manifestación espiritual, derrumba todas las fortalezas negativas de nosotros, derrumba toda iniquidad, derrumba todo miedo, derrumba toda desesperación. Esto aniquila totalmente cualquier enfermedad del ser humano. La gota del poder de Dios derramada a través de nosotros todos los días es lo que hace, si yo soy paciente, que de nosotros sea aniquilado absolutamente toda incertidumbre, sea aniquilado de nosotros. Vamos a ver qué hay en nuestra familia, en nuestro grupo, que no hayamos podido erradicar. ¿Qué hay en nuestros hijos? ¿Qué hay en nuestras finanzas? Por más oraciones, por más ayuda, por más revelaciones, por más de todo, ¿qué sigue? Recurrimos al poder de Dios, somos constantes y eso es fundamental. Va a depender si somos constantes o no. No va a depender del poder de Dios en sí. El poder de Dios está dado. Pero tenemos que entender algo supremo. Él actúa a través de nuestras actuaciones. Él nos da los ingredientes. Pero si yo soy un vaso sucio o un vaso que no sacrifica eso, ese poder no actúa. El poder de Dios se manifiesta dependiendo cuándo soy desalojado yo de todo lo deseo del pecado. Y ahí entonces el poder de Dios se manifiesta en todo lo que nosotros hagamos. ¿Qué nos está incomodando a nosotros? ¿Qué nos tiene detenidos? Es porque somos personas inconstantes en alguna de las recomendaciones que nos han dado. ¿Cuánta constancia tenemos en la palabra? ¿Cuánto? ¿Cómo sabemos cuántas cosas obedecemos de la palabra? ¿Cómo lo sabemos si la misma palabra la conocemos? Un día de estos, y parte del tema, me hizo una persona una pregunta acuciosa. Me dijo, eso es injusto, que nosotros estamos pagando por nuestra desobediencia. ¿Qué? ¿Cómo es eso? Eso se llama ignorancia, claro. Dios no tenga culpa, no se sigue ignorando. Usted sabe leer y escribir. Pues si uno paga un tazo de primera, pues está pagando. Usted debería conocer la palabra y las consecuencias que hay en la desobediencia. No porque Dios te castigue, sino porque usted desobedece. Es que yo no sabía que tal cosa que no tiene la hora. Lea, trénese. Investigue. Digo, Dios no castiga a nadie. Necesitamos saber de cuáles lugares y de cuáles cosas nos salimos. Que aunque con nuestra buena voluntad creamos que estamos actuando de buena fe, podemos estar totalmente torcidos en ese actuar. Nos toca a nosotros salir, ser constantes en la palabra, para salir de la ignorancia, para conocer lo que Dios ordena, para glorificar su presencia y tener ese poder manifiesta que rompe cadenas, que rompa realmente el pasado, que rompa toda condenación, y nosotros podamos certeramente ser conquistadores de la verdad, conquistadores de lo que Él a nosotros nos ha enseñado. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Hay 5 cosas que debemos tener con toda claridad para ser constantes sin revisar mayor cantidad de palabras. Teniendo claros estos conceptos podremos
nosotros ser personas contundentes. Número uno, tengo que aceptar que hay dos fuerzas que luchan dentro de mí constantemente. Tengo que quitarme de la cabeza que porque ya que estoy en los caminos de Dios, esa lucha no está ahí. Esa lucha está. Nada más que ahora tengo al mejor guerrero a mi lado para ganar esa lucha. Sí, tengo a Cristo Jesús. Pero no quiere decir que a mi pecaminosa carne no se va a querer manifestar, ni va a querer hacerlo torcido, ni que va a querer desobedecer y no entender la palabra y acomodarla. Desde que la desobedecemos es porque esa lucha está ahí, es porque esa presencia está ahí. ¿Sí? Cuando yo acepto eso, pero que yo puedo perseverar para que esos deseos mueran en la cruz y viva Cristo Jesús, es mi decisión, es mi libre albedrío. Es lo que yo debo hacer todos los días, como bien decís, revisarme y revisar. No, esto está mal, no puede ser posible que yo camine de esta forma, no puede ser posible que yo actúe, no puede ser posible que yo piense, no puede ser posible que yo me esté brincando este mandato porque no lo entiendo o porque me gusta mucho hacerlo. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se logra? Por nuestra fuerza yo no puedo. Lo que pedimos es su poder a vivir de todos los días humildemente. Señor, reconozco que yo no puedo. Nada cuesta hacer algo tan fácil. Es reconocimiento. Señor, yo no puedo. Y es este deseo por este pecadillo que a mí me encanta, ¿no? Lo disfruto tanto que cómo me lo vas a quitar si siento que voy a morir, si no lo hago, no lo practico. Ahí necesito el poder de Dios, vean, el poder de Dios, pero para eso, para que me lleve delante de Cristo Jesús en su cruz a reconocer que este pecado debe ser sacado de mí, que esta angustia debe ser sacada de mí, que esto que me persigue debe ser sacado de mí, que esta presencia para otros que avanzan a otros niveles, a nivel espiritual, Señor, Jezabel está en mí, Absalón está en mí. Pero después le puede dar los 5 espíritus que nos atacan a nosotros diariamente. Los que deseen aprender eso, vamos a dar un taller después aparte, no ser nosotros que los que vienen hasta ahora. Entonces pido a Dios en mi vida su poder para romper todo obstáculo mental y espiritual que yo tengo. Para romper. Y entonces se rompe como esta gota que cae ahí perforando el cerebro, ¿verdad? Yo pido su poder a través de mi arrepentimiento y el poder de Dios que se manifiesta y empieza a entrar. Ahora sí, que se metan con el poder de Dios. ¿Sí? A ver qué nos rompe. A ver qué no se rompe. Se rompe toda manifestación espiritual, toda creencia que yo tengo aquí. Es despedazada en un segundo. Pero necesito hacer el daño. Necesito aceptar que esas dos fuerzas están, llevarlas a la cruz, suplicando el poder de Dios en mi vida. ¿Sí? A partir de ahí, si hago esto, puedo comprometerme. Pero comprometerme con quién? Una cosa es que yo me comprometa con las ocurrencias que yo tuve o con las ideas que a mí me dan. Yo debo comprometerme con lo que el Espíritu de Dios me revele, porque es lo único que me asegura que eso sea verdad. Eso que Dios me revela a mí. Y entonces empezamos. Es que no me da tiempo. Es que yo quería saber hoy. Es que yo no me puedo esperar al fin de semana. A lo mejor yo hago lo que tantos vaya, lo que usted quiera. Es que ya no sé qué hacer. Tiene que aguantar, tiene que actuar en paciencia. Hay que doblegarnos delante del Señor. Obtener el poder de Dios no es, ay, papito, se conquista. Se conquista a través de mi renovación. Es un postulado que uno hace y se gana. No es que eso se tira como el café. Así, espolvoreado. Porque el Señor dice que Él no tira perlas a los cerdos. ¿Sí? Las perlas son aquellas que nos van a atesorar, nos van a ilustrar, nos van a dosificar correctamente. Deseo comprometerme con lo que el Espíritu de Dios me revele para que mi vida tenga un propósito lógico, un propósito que yo pueda cumplir. 3. Desarrollo hábitos diarios. Diarios de verdad. Nada de vez en cuando. Hay gente que decir, ¿para qué? Si yo el domingo voy, ¿para qué? Si el martes escucho. Hoy doy.
Eso nada más es para orientar a que vayan y hagan las cosas. Eso nada más es para que empiece un motorcito de la fe, porque por el oír la palabra, lo que viene a mí es fe, pero son ingredientes de fe para ir a actuar todos los días. No es para decir, yo ya escuché la palabra, ya entendí, medité la palabra de Dios. ¿Verdad? Entonces necesito hábitos diarios para estudiar y meditar la palabra de Dios y aparte de eso, obedecerla. ¿Verdad? Ser practicantes y no ser nada más estudiosos, ¿verdad? Como ratas de biblioteca, se saben absolutamente todo, meditan todo y no actúan en lo que Dios dice. ¿Verdad? Necesitamos obedecer. ¿De acuerdo? Número 4. Y pido a Dios fe y paciencia para que las dudas o las pruebas no me desvíen de mis propósitos. Por favor, si tomamos atención y pidamos la ley, ¿sí? Damos fe y paciencia a estas cosas. La fe, ¿sí?, es la gasolina para que yo no me desgaste en el tiempo. La paciencia yo la logro mantener cuando hay una gasolina aquí inyectada detrás que me pone aquella fuerza, ¿verdad? Y me recuerda la esperanza, me recuerda la expectativa y me está recordando constantemente, sí, usted alcanzará aquello, este es tu sueño, esta es tu idea, usted lo va a completar por el Cristo Jesús, está contigo y vamos para adelante. Cuando eso no se da, definitivamente se derrumba precisamente en mí se derrumba toda característica de la prosperidad. Si esto no está en mí, empieza el susto y el miedo. Ay, sí, no me alcanza. Ay, sí, yo no voy a poder pagar tal cosa. Ay, sí, el trabajo ya, me quedé sin trabajo y ya ahora paso a ser el miserable. Ay, sí, a esta enfermedad que se manifestó, el cáncer va a crecer y va a matar a mi hijo y ya no tengo yo ningún concepto de la prosperidad de Dios dice. Debemos tener claro realmente qué es ser constante. Y ahí Dios y su poder se manifestarán con todo gusto para que nosotros alcancemos la plenitud de lo que Él ha prometido. Que en el nombre de Cristo Jesús, bajo estos lineamientos, seamos personas que realmente seamos constantes en su palabra y podamos reverdecer y ser prosperados día con día. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.